Muy buenas noches, tengan todos, aquí en el Salón Sidón de Centro Libanés. Vamos a dar inicio a la conferencia La Dinastía 18 de Egipto, a cargo de Jorge Lecumberri. Antes le voy a pedir a don Jorge Serio, director de Asociaciones de Centro Libanés, a que nos dé la bienvenida. Muchas gracias, Luisito. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos. En nombre del Consejo Directivo de Centro Libanés, que preside el licenciado Michel Khoury Hanout, de nuestro querido presidente de los Caballeros, Alfursán, Luisito Palacios, les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco mucho su presencia, a los que estamos reunidos en este salón del Centro Libanés y a todos los que nos acompañan por Zoom, al señor Jorge Lecumberri, mi tocayo, que nos va a dar, al doctor, que nos va a dar la conferencia de Egipto del siglo XVIII, la dinastía del XVIII, que les auguro que va a estar muy interesante porque el tema lo dice todo. Y pues muchas gracias por estar, bienvenidos todos y que la disfrutemos juntos. Muchas gracias. Me voy a permitir dar una breve semblanza de nuestro amigo Jorge Lecumberri. Realizó estudios de posgrado en Estadística, Economía y Planeación. Es egresado de la UNAM y del Instituto Internacional de Administración Pública de París, Francia. Trabajó en la administración pública del gobierno federal y en la iniciativa privada en los sectores financiero, administrativo y fiscal. Es catedrático desde hace más de 35 años en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana y otras universidades. Se ha interesado por la cultura egipcia durante muchos años, por lo que ha estudiado el tema que lo llevó a visitar este país, particularmente atraído por la dinastía 18, que provocó grandes cambios culturales, tanto en su transformación religiosa de la época, pero también en la participación de la mujer en la política. Está con ustedes Jorge Lecumberri. Bueno, vamos a empezar con ciertas cuestiones generales de Egipto. Egipto, bueno, yo creo que todo el mundo sabemos que se encuentra al norte de ahí está. Hace 50 millones de años, lo que se conoce como norte de África estaba cubierto por océanos. No voy a empezar desde hace 50 años, sino un poquito más para acá, a 50 millones de años. Actualmente es el desierto más extenso del mundo, el desierto del Sahara, y está atravesado en la parte oriental del desierto, cubre todo el norte de África, y está atravesado por un río en la parte oriental, casi llegando a Asia, por uno de los ríos más caudalosos, más largos y más caudalosos del mundo. Medir los ríos es un poco difícil, saber dónde empieza, un término relativamente sencillo. Se habla del Amazonas como más caudaloso y más largo, pero es prácticamente uno de los más grandes del mundo, sin lugar a dudas. En este río, bueno, al ser un desierto, pues es totalmente inhabitable, bueno, con muy pocas posibilidades de vida, tanto animal, vegetal por supuesto, animal y mucho menos humano. Pero el río deja un valle, el cual pues, es fértil y desemboca en lo que se conoce como el delta del Nilo, en la parte de arriba, en la parte norte. Ahí tiene un lago que es el Fayum y ahí se asentó una de las culturas más antiguas del mundo. Decir cuál es la más antigua es un poco difícil, pero tenemos la Mesopotamia, tenemos China, que compiten en antigüedad con Egipto. Egipto, bueno, desarrolló una cultura que todavía a la fecha nos sigue causando mucho interés, ¿sí? ¿Y por qué? Un poco lento. Bueno, antes creo. Bueno,
Porque una de las cuestiones es que ellos crearon toda una cultura alrededor de la muerte. Y tenían, bueno, ellos dividían al ser humano en el cuerpo, que le llamaban Diet, el alma, que llamaban Ka, y el espíritu, que llamaban Pa. Entonces ellos intentaban conservar las tres partes. El cuerpo a través de la momificación, ahí está la momificación, y pues todavía a la fecha se conservan muchas de las momias de aquel tiempo. Generalmente los órganos que se descomponen más rápido, el estómago, el cerebro, los guardaban en lo que se conocen como vasos canópticos que están arriba. El Ka era el alma y era la forma de ser de la persona. Y ese Ka lo intentaban manejar lo intentaban preservar con estatuas o con figuras. Muchas de esas estatuas, después los enemigos de los que habían fallecido, que destruían las momias y también intentaban destruir la estatua, pero como no la destruían completa, generalmente es una teoría. En Egipto, vamos a hablar, hay muchas teorías no totalmente comprobadas, pero muchas de esas tienen la nariz cortada, para que dejaran de respirar y así destruir el Ka de esa persona. Esta por ejemplo, es la figura de la cabeza verde de Ptolomeo. Yo creo que es una de las figuras que al menos a mí me han impresionado más. La trajeron en México en el Museo de Antropología hace algunos años y estaba en el Museo Charlottenburg en Berlín, y actualmente creo que está en Múnich. El Ba es el espíritu y era la parte más importante. Y el espíritu tenía que sufrir un juicio que se me hace de lo más interesante. Está la diosa Mat, que es la que tiene la pluma, y esa es la sabiduría. Y tenía una pluma, la sabiduría es frágil como una pluma. Y pesan el corazón del muerto, de un lado de la balanza pesan el corazón del muerto y deberían decir que pesa igual que la sabiduría, que una pluma. Entonces las personas que guardaban rencores, que guardaban odios, su corazón era mucho más pesado y era destruido por el león que está ahí. Al final está Osiris, que es el que preside el juicio, y arriba están 42 dioses que representan los gnomos. Los gnomos eran las divisiones territoriales de Egipto. Y ese es el juicio de Ba. Bueno, ¿y a qué viene esto un poco para que entendamos? Ok. ¿De dónde viene la palabra Egipto? Primero vamos a ver, no vamos a ver mucho de mitología porque eso implicaría una sesión larguísima. Y vamos a ver uno de los dioses creadores, que es Ptah. Ptah, uno de los dioses creadores, él se crea pronunciando su propio nombre. Es un dios autocreado. Ahí está la estela. Y es interesante aquí, hay muchos nexos con esto y algunos pasajes de la Biblia. Aquí nos remite un poco al principio, al Génesis de la Biblia. Entonces, dicen que Dios surge del caos. En la Biblia, en algunas traducciones de la Biblia, hablan del caos. Y dicen que es creado por su propia palabra. Nos recuerda un poco que Dios dijo, sea la luz, pronunció sea la luz, y la luz se hizo. Entonces es una creación propia creación propia. Ptah le hicieron un monumento, un santuario que está muy cerca de Memphis, cerca del Cairo, y le llaman Geb. Entonces Geb es la iglesia, el templo templo. Ka es del espíritu de Ptah, y Ptah, Hekaptah, eso terminó convirtiéndose en Egipto. No sé si lo podemos adelantar.
Bueno, la palabra Egipto viene justamente del templo del espíritu de Ptah, ¿sí? Y de ahí fue derivando hasta que, bueno, pasó al griego, a Egyptus, y después a los diferentes idiomas, en español, Egipto. Bueno, ahí hay una oración de Egipto. Había, no es exactamente el primer dios creador, había uno que se llamaba Tenen, que fue anterior a Ptah, pero realmente se considera como el dios creador, justamente Ptah. Leemos un poco mientras, que tú te creaste por ti mismo, saliste a punto de la luz del día. Eso nos recuerda muchos pasajes de la Biblia. Hay una relación muy estrecha entre la cultura egipcia y la cultura hebrea. Bueno, ahí está Kapta, pasó a Hikupta, Egiptos, Egipto. Aquí está, y ese es el templo de Egipto, que está ligeramente al sur del Cairo, actualmente. ¿Sí? Bueno, actualmente es el Cairo, ahí sí estuvo desde hace mucho tiempo. Siguiente, por favor. No sé si lo puedo mover yo. Ok, ahí está. Bueno, ¿por qué Egipto llama tanto la atención? Es algo interesante, ¿no? Es una cultura muy lejana a México, es muy lejana a todo el mundo, y en todas partes llama muchísimo la atención la cultura Egipto. Pueden ser muchas las razones, ¿no? Primero, bueno, su gran magnificencia, sin duda. Otra cosa es la gran cantidad de arte que se creó ahí, tanto en la parte de pinturas, en murales, los pirámides, que es posiblemente lo más famoso. No vamos a ver ahora las pirámides, no es la época que vamos a ver. Todas sus artículos mortuorios y los grandes templos, ¿no? Ahí está el de Ramsés II, al sur de Egipto. Y hay otra cuestión que también es realmente atractivo para el resto de la gente, y es la escritura. Un egiptólogo alemán encontró inscripciones jeroglíficas que datan del año 3250 años antes de Cristo. Esto ubica a la escritura egipcia como posiblemente la más antigua. A mí siempre me cuesta un poco de trabajo pensar cuál es la más antigua, porque de repente encuentran allí un símbolo en alguna caverna y dicen, bueno, pues es escritura, no es escritura, es muy relativo. Pero definitivamente la escritura egipcia es de las más antiguas, y de eso no hay duda. Y esa escritura la pusieron tanto en inscripciones, en muros, como en pinturas, y algo muy importante que hizo una gran diferencia con el resto de las culturas es el uso del papiro. El papiro es una planta que crece en el Nilo, y lograron poner en una especie de papeles muy parecido al papel. De hecho, la técnica china, el papel es un invento chino en el estricto sentido de la palabra, y el papiro aquí se encuentra lo hicieron a raíz de esta planta. Es muy parecido al sistema, y eso hace que mucho de la historia de Egipto esté plasmada, con mitología, con exageraciones, con lo que ustedes quieran, pero esté plasmada, y todavía tenemos de estos papiros. Egipto, históricamente, bueno, el Egipto antiguo se dividía en dos: el Bajo Egipto, que está arriba, y el Alto Egipto, que está abajo. Creo que en aquel tiempo no existía Google Maps, hasta donde yo sé, y entonces no ponían el norte arriba ni el sur abajo. Pero además, como viene el Nilo bajando, hay mayor altura en el sur, mayor altura sobre el nivel del mar, entonces veían que el Nilo, el agua, iba bajando. Entonces se considera el Alto Egipto al sur y el Bajo Egipto al norte. Hubo muchísimas capitales de Egipto, hubo ciudades muy importantes, pero hay dos que destacan en toda la historia. En el Bajo Egipto, o sea, al norte, está Menfis como capital más importante, y al sur, en el Alto Egipto, está Menfis, ¿sí? Ahorita vamos a ver muchas cosas de Menfis sobre todo. Ahora, ¿cuándo empezó la cultura egipcia?
Desde luego hay muchos asentamientos anteriores a lo que llaman dinásticas, ¿no? O sea, la cultura predinástica. Pero el que se consideró el fundador de Egipto es Narmer o Memes, que unifica Egipto, y se piensa que fue en el año 3114. Tanto los años como los nombres varían mucho de autor a autor. Entonces muchas veces llegan y dicen, no fue en 3114, fue en 3050, si uno lee, o 3002, ¿no? Pues es muy relativo. Y esa es la primera inscripción. Lo que hizo esta persona fue unificar el norte y el sur, el Bajo Egipto y el Alto Egipto, y funda la primera dinastía. Él es el fundador de la primera dinastía. Nos vamos, y hay gente que dice que no se sabe mucho de él, porque no hay mucho escrito sobre él. Incluso hay quien dice que no existió, que es un mito fundacional, como existe Rómulo y Remo en Roma o en México también, existen muchos mitos fundacionales. Y entonces, pero sí incluso hay una momia, ahí está la tumba, de lo que se cree que fue Narmer, pero hay gente que lo duda. Y nos vamos, ese fue el primero de la dinastía. Nos vamos a la última, que además es una mujer casualmente, y es Cleopatra VII. Cuando hablamos de Cleopatra, pues hablamos de la Cleopatra que sale en las películas, ¿sí? Sofía Loren, y demás. No era Sofía Loren, es Elizabeth Taylor, perdón, actuando, pero Cleopatra VII, que era Teofilopator, ella estuvo, algo que se usaba mucho era casarse con los hermanos. Después voy a hablar un poco de esto. Y estuvo casada con Ptolomeo XIII, la última dinastía, la ptolomaica, y murió Ptolomeo en el año 47 a.C., Cleopatra gobernó hasta el año 30. Ahí tuvo sus acercamientos de tercer tipo con Marco Aurelio y con César. Con César tuvo un hijo que se llamaba Cesarión, y con Marco Aurelio tuvo 3 hijos más. Termina suicidándose Marco Aurelio y poco después, bueno, es lo que dice la mitología un poco, la historia mitológica, se suicida ella. Y se funda en lo que ahora es Egipto una colonia romana. Entonces ahí termina la historia de Egipto como tal, ¿no? Bueno, Egipto sigue existiendo el día de hoy, ¿no? Pero como todas estas dinastías termina ahí. De hecho, hay quien considera que tanto la dinastía ptolomaica como la macedónica, que la funda Alejandro Magno, no las consideran dentro de Egipto, o hay quienes sí que lo consideran. Independientemente de eso, si contamos estas dos como dinastías, hay 33 dinastías. Y eso abarca un periodo nada más de 3.000 años. O sea, quiere decir 1 vez y media del nacimiento de Jesús a la fecha. O sea, es 3.000 años de historia en un solo país, con una sola cultura, con diferencias por supuesto, pero eso es toda una historia de 3.000 años. Y cada una de estas dinastías, bueno, están clasificadas en diferentes periodos. Nosotros vamos a ver hoy hablar de todas, pues si de por sí es un poco largo la plática, hablar de cada una de estas dinastías y cada uno de estos periodos es muy grande. Entonces nos vamos a centrar en el Imperio Nuevo, que abarca la dinastía 18 a la 20, ¿sí? Y ahorita voy a explicar por qué esa dinastía la escogí yo cuando me pidieron hablar de esto. Y esto abarca solamente 480 años. Estamos hablando prácticamente, diríamos, muy cercano al descubrimiento de América a la fecha. Y estamos hablando de solo un periodo, ¿sí? Entonces, para que dimensionemos un poco el tamaño de la historia de Egipto. Y esas son 3 dinastías, la 18, que es la que vamos a hablar hoy, 247 años, más que el tiempo desde que se fundó México, bueno, se independizó México es México, a la fecha. La dinastía 19, que son 120 años, y la dinastía 20, que son 115 años. Y eso abarca la dinastía. Las fechas pueden cambiar de autor a autor, insisto, esto no hay que tomarlo muy en serio, de 1567 a 1320, que es lo que vamos a ver. Y en esos 247 años
hubo 14 faraones. 14 faraones que, sobre todo a mí hay dos que me pueden atraer totalmente. Les vamos a ver con más detalle esos dos. El primer faraón fue Amosis I, que fue el que funda la dinastía. ¿Por qué la funda? Antes de él, en la dinastía 17, estaban los Hicsos. ¿Quiénes son los Hicsos? Los Hicsos solamente aparecen en la literatura como los invasores de Egipto. Y esos eran personas que venían de una región que creo que los que están aquí la conocen un poco bien, que es justamente la parte oriental del Mediterráneo, invadieron Egipto. Ellos primero llevaron a Egipto grandes aportaciones como los arcos, los caballos, los carros de guerra, las espadas de bronce, aportaron eso. Y ellos fueron realmente los faraones, los que manejaron Egipto, en la dinastía 15 y 16. En la dinastía 17 hay dos últimos faraones. La dinastía 17 ya nada más estaban al norte, en el Bajo Egipto. Y en la dinastía 17, desde Tebas, que era la capital del territorio no ocupado, hubo los dos últimos faraones, que es Sequene-Ra y Camose. Hay quien dice que fueron hermanos, unos dicen que Camose fue hijo de Sequen-Ra, hay muchas, y eso lo vamos a ver repetidamente. Y Sequen-Ra murió con heridas de guerra, luchando contra los Hicsos, se encontró su momia y están con golpes. Camose no está muy seguro si murió en guerra o no, pero fue el último faraón de la dinastía 17. Los Hicsos, ¿algo hice? Amosis, los Hicsos llegaron, algo parecido a lo que ha sucedido en la historia, llegaron un poco como migrantes y se convirtieron en invasores. Y llegó un momento que tenían tanto poder que fueron los invasores. Amosis, hijo de Sequen-Ra, expulsa a los hijos y funda la dinastía 18. Ahí hay una estela donde describen esto, hasta donde yo sé. Y Amosis, antes de expulsarlos, fue nombrado faraón en el Bajo Egipto, en el Alto Egipto, en Tebas, y siendo todavía niño, porque su papá había muerto y su hermano o tío, no estamos muy seguros qué era, fue nombrado faraón, y la que fungió como regente fue una mujer, Ahoptet, su mamá. Y él logra unificar Egipto y funda Memphis. Funda su capital, ahí hay un error, no es Memphis, la funda en Tebas. Ese es Amosis. Y una de las cosas que hizo fue, pues para que no me invadan, los voy a invadir yo. Y entonces invadió el Próximo Oriente, que es la región que ustedes conocen creo que muy bien, y el sur de Egipto, que era Nubia, que es donde está ahorita Sudán. El segundo faraón, algunos vamos a ver bastante rápido, por tiempo y para dedicar un poquito más de tiempo a los más interesantes, fue el hijo de Amosis, que es Amenofis I, consolidó los avances, gobernó pacíficamente, lo único es que mantuvo a raya a todos los posibles enemigos. Era muy frecuente que el poder en todo Egipto, en casi todas las dinastías, el poder se lo pasaran a la hija. Pero, pues, ¿cómo iba a gobernar la hija? ¿No? Pues hay cierto machismo desde entonces. Y entonces tenían un hijo, generalmente de otra esposa, y el hijo se casaba con la hermana. Entonces hay muchísimos matrimonios entre hermanos. A veces entre comillas, porque no está muy seguro si eran hermanos o no, pero se casan mucho entre medios hermanos. Y entonces Amenofis se casa con su hermana, Amoses Meritamón, y consolida el imperio egipcio, el nuevo imperio egipcio. Y eso duró 21 años en el poder y empieza con la adoración a un dios que se llama Amón.
ese vamos a ver ahora qué es. Y es una divinidad, y junto con la divinidad solar, Ra. Y empezó a llamarse al dios, empezó a llamar Amón-Ra. Bueno, Amón fue una de las divinidades desde el principio, se consolidó fuertemente en la dinastía 11 y se identifica con dos plumas, lo que aparece arriba de su cabeza, dos plumas en la cabeza. Y impulsó fuertemente, apoyó a los adoradores de este. Y Ra está considerado el dios solar, generalmente aparece arriba de la cabeza un disco solar. Y implica la muerte y resurrección. Y al juntar Amón-Ra aparece, y eso es muy frecuente encontrarlo, las dos plumas y el disco solar al mismo tiempo. Entonces, cuando vemos esto, se trata de Amón-Ra. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, Amenonfis fomentó muchísimo la adoración y además de todos los reyes. En cada uno de los nomos, en cada una de las naciones territoriales tenían uno o varios dioses y se juntaban y a veces mezclaban ahí las mitologías. Tutmosis posiblemente no está muy seguro que fue hijo de Amenonfis I, pero sí se sabe que fue hijo de Senseneb, una esposa secundaria. O sea, de hecho, él no debería de haber llegado al poder, pero su reinado duró 12 años, ¿sí? Pues lo único que hizo fue un poco consolidar, ya no me voy a meter en cada uno de los de ellos. Tutmosis II sí fue hijo de Tutmosis I y su reinado duró 13 años y nos vamos ahorita, bueno, contrajo matrimonio con su media hermana, Tutmosis II contrae matrimonio con su media hermana, que es justamente Hatshepsut. Y Hatshepsut sí era hija de Tutmosis I, era la hija de la esposa principal. Y entonces ella siempre se consideró como la verdadera heredera. Y entonces Hatshepsut empezó a gobernar, cogobernar con su esposo. Tutmosis II parece que era de carácter débil y la esposa lo mangoneaba. O sea, era mandilón Tutmosis II. ¿Sí? Y entonces él fue el que Hatshepsut es la que gobernaba, la que mandaba y todo esto. Aquí vemos a Hatshepsut, aquí es una de las primeras representaciones de Hatshepsut y ahí vamos a ver algo que después ya no, ahí no tiene barba. Ahorita vamos a explicar por qué tenía barba Hatshepsut. Cuando muere su esposo, cuando se muere su esposo de Hatshepsut, cuando se muere Tutmosis II, con Hatshepsut aparentemente solo tuvo una hija y parece ser que la hija murió o ya desapareció, no se vuelve a hablar de ella. De Tutmosis III era hijo de una esposa secundaria del esposo, o sea, era su hijastro, ¿sí? Y entonces, con Tutmosis III, que duró muchísimo, duró 54 años, si mi memoria no me falla, duró su gobernado, pero Hatshepsut cogobernó con Tutmosis II y Tutmosis III durante un tiempo, ¿sí? Y entonces, ¿y cuál es la relación? Aquí voy a hacer un árbol genealógico bastante complicado. Tutmosis I, ¿sí? Se casó con Amosi y ahí tuvo Hatshepsut, era su esposa legítima, ¿sí? La primera esposa. Pero también tuvo sus que veres con Nutnefer, que es la esposa secundaria, y con Nutnefer nació Tutmosis II. Al no tener hijos hombres con Amose, pues ¿qué fue lo que pasó? Pues se casaron Tutmosis II y Hatshepsut, lo que acabo de explicar. Pero Tutmosis pues también tuvo sus que veres con varias esposas, entre una de ellas Isis. Y con Isis tuvo un hijo que se llamó Tutmosis, que llegó a ser Tutmosis III, otro faraón. Y ese Tutmosis III, bueno, Tutmosis II y Hatshepsut tuvieron una hija que se llamaba Meritra. Y adivinen qué, pues se casaron también, ¿sí? Entonces, fíjense, Tutmosis III, ¿cuál es la relación con Tutmosis III con Hatshepsut? Es por un lado su suegra, por el otro lado su madrastra y por el otro lado su tía, nada más, ¿sí?
Y pues obviamente no hubo muy buena relación en Tutmosis III y Hatshepsut, pero Hatshepsut era bastante, de bastante carácter, ¿sí? Era nieta, hija, esposa de faraones, ostentaba, ella misma se definió primero como esposa de Amón-Ra, de esta deidad. Después dijo que ella era hija de Amón-Ra. Su esposo era débil, lo que le mantuvo con una figura de poder mientras reinó Tutmosis II. Tuvieron una hija, Meritra, y a la muerte de su marido se autoproclamó faraón, no faraona, faraón. Asumió su papel como hombre. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Mientras el heredero era un niño. Entonces ella se autorrepresentaba con barba. Y vamos a ver a Hatshepsut la mayor parte de las veces con barba. Y se decía que era el faraón, no la faraona, el faraón de las dos tierras. Hija, ya después pasó a ser, en lugar de esposa, hija de Amón-Ra, del dios. Y tomó atributos masculinos, ¿no? Se hacía llamar el Todopoderoso, ¿sí? Y vamos a ver a Hatshepsut. Y Hatshepsut tuvo una historia bastante... Ahí está. Hatshepsut, ahí vamos a ver muchas imágenes, hay muchísimas imágenes de Hatshepsut, y creó uno de las ruinas más extraordinarias que hay en Egipto, que es Der el-Bahari, bueno, eso está en árabe hasta donde yo sé, y creo que significa el monasterio del norte, porque está ligeramente al norte de Tebas, ¿sí? Del valle, en los valles de los muertos, más al norte del Valle de los Muertos. Generalmente, durante toda la época de Egipto, los 3000 años, del Nilo, ellos vivían hacia el este del Nilo y todas las tumbas están hacia el oeste. ¿Por qué? Porque el sol sale, la vida está en el este, el sol sale del este y se mete en el oeste. Entonces, este está en el oeste del Nilo y es una de las ruinas que no mucha gente incluye en los tours. Para mí es una de las ruinas más extraordinarias que hay. Bueno, vamos a seguir con Tutmosis III, cogobernó con Hatshepsut la primera parte de su vida, mientras su suegra, madrastra, tía, prima, amiga y demás vivió, cogobernó con ella y no hizo gran cosa, fue opacado por Hatshepsut. Hatshepsut era una mujer con carácter fuerte. Pero Tutmosis III, una vez que murió Hatshepsut, fue extraordinariamente conquistador. Lo que hizo Tutmosis I fue controlar las fronteras. Él las invadió. Y entonces ahí fueron una cultura egipcia, el Próximo Oriente y el sur. Incluso llegó a Libia. ¿Sí? Amenofis II, ya el hijo de Tutmosis III, mantuvo una política expansionista. De hecho, se dice que con Tutmosis III es la máxima extensión territorial que tuvo Egipto, fue bajo el mando de Tutmosis III. Amenofis II pues, tuvo muchos hijos con muchas mujeres, ¿sí? Entre ellos, este es Tutmosis III, creo que es un error. Amenhotep, Nefertari, bueno, hay un montonal, no me sale muy bien la pronunciación, y entre ellos uno, había muchísimos, Jarakte, y él pues veía pues, como imposible llegar a ser el faraón. ¿Por qué? Porque pues, tenía que primero morirse su papá y morirse todos los demás. Y Jarakte, ¿qué fue lo que pasó? Pues se murieron todos, ¿sí? Y llegó a ser, pero él, en un sueño, él se va de cacería, y muy cansado, duerme en la sombra que da a la esfinge. Y en la sombra que da a la esfinge duerme y sueña que la esfinge le promete. La esfinge estaba cubierta de arena y le dice que si la despeja, si le quita toda la arena, lo va a hacer faraón. Él se despierta, quita toda la arena y lo hace faraón y gobierna con el nombre de Tutmosis IV.
y esta es, es el cumplimiento de una promesa que hizo la Esfinge, ¿sí? Todavía a la fecha, existe una estela al pie de la Esfinge que renarra esto, dándole las gracias a la Esfinge. Tutmosis IV no hizo gran cosa más que, bueno, esto que es un poco la historia novelada, gobernó durante 10 años, hay bastante esculturas de él, casi todos hay muchas esculturas. Tuvo un hijo que se llamó Amenonfis III, que gobernó durante 37 años, ¿sí? Amenonfis III, bueno, pues ahí tienen algunas, hizo mucha prosperidad, tuvo una prosperidad enorme, creció Egipto fuertemente, tuvieron muy buenas cosechas y crearon un estado mucho más sólido. Todo esto además sustentado en una iglesia apoyada con unos sacerdotes, y sustentado, existía el poder del gobierno, el poder de la iglesia, de los sacerdotes, de Amon-Ra, y los militares, casi como cualquier parte del mundo. Y solidificó esto. Y entonces tuvo un hijito que se llamó Amenonfis IV. Amenonfis IV para mí es el personaje, ¿sí? Por muchas cosas. Bueno, pues básicamente, bueno, su mamá se llamaba Tigi, hay muchas historias alrededor de su mamá, Tigi o Ti, a veces se llama. Ese Amenonfis IV se cambió el nombre a Akenatón. ¿Por qué se cambió el nombre? Porque ni más ni menos cambió la religión. De una religión politeísta, con muchísimos dioses, empezó a creer que había un solo Dios. Y hasta donde se sabe, es el primer monoteísta del mundo. Y digo donde se sabe porque a lo mejor alguien de repente dice, no, pues allí en China hubo alguien, no sé, no lo sé. Pero me gusta un poco ser. Plantea una religión, una reforma religiosa sin precedente. Obviamente, los sacerdotes de Amon-Ra, pues no estaban muy contentos que digamos, cambia del politeísmo al monoteísmo. Considera a Atón, que se parece a Ra, como un solo Dios que irradia y nutre a todo, a las plantas, a los seres humanos. Y ataca a la clase sacerdotal de Amón, cambia la capital de Tebas, crea una nueva ciudad y pues le llama Ajetatón, ¿sí? Planteó cambios profundos administrativos, era bastante socialista, diríamos que de izquierda profunda, antes de Marx, creo que Marx se basó sus teorías en Akenatón, estoy diciendo muchas barbaridades, y él crea, deja salir a mucha gente, y ahorita voy a regresar sobre esto, de Egipto. Se casó con una mujer muy guapa, que se llamaba Nefertiti, hay muchos bustos, mucha representación, se ha especulado mucho sobre su ojo izquierdo, vean, no lo tiene, si era tuerta o se cayó en algún momento. Fue la esposa de Aketatón. Hija de Ahí, vamos a ver ese Ahí, lo vamos a ver más adelante. Ahí era un militar, era un general. Y era un sacerdote de Atón. Madre se dice que tuvo solamente 6 hijas, hay quien dice que no, que sí tuvo hijos, entre ellos Tutankamón, que ahorita vamos a hablar de él, y gobernó de alguna manera junto a su marido, pero no fue como Hatshepsut, o sea, ahí el que gobernaba era él y ella apoyaba. Aquí es una de las estelas más famosas, de hecho en la invitación sale esta, que es Akenatón con las hijas y Nefertiti. Vean aquí son 1, 2, 3 hijas, aparecen ahí, y el rayo solar, el sol, que emite rayos y que aporta a todos. Una de las cosas que también cambió, hasta la cultura también la cambió. Algo interesante es que aquí que le ven una panza, ¿sí? Antes no sacaba ningún defecto. Y él decía, represéntenme como realmente soy. Si tengo panza, déjenme la panza, ¿no?
y en muchas de estas sale panzoncito, ¿sí? Y si tengo defectos, sáquenme con los defectos, ¿sí? No me hagan Photoshop, ¿sí? Creo que todavía no existía el Photoshop en ese entonces. Y entonces es interesante. Otra de las cosas que cambió culturalmente, una de las cosas que hizo, propulsó mucho la cultura. De hecho, el himno de Atón se considera la pieza literaria más importante de toda la época egipcia. De hecho, dicen que ese salmo, hay unos que dicen que sí, otros que no, otros lo consideran erático, que forma parte del Salmo 104 de la Biblia, ¿sí? Pero sí hay muchas cosas parecidas y ahorita vamos a hablar de esto. El himno de Atón está traducido a todos los idiomas. De hecho, Philip Glass es un compositor de óperas moderno, que todavía vive, ya es mayor, hizo una ópera que se llamaba Akhenaton, que es justamente esta, hizo una ópera que la presentaron creo que fue el estreno mundial, no fue el estreno mundial, tú fuiste, Sara. Hizo una ópera y yo pude verlo en transmisión, Akhenaton, y justamente cantan el himno, lo cantan en inglés, es la única parte que cantan en inglés en toda la obra. Hacen una representación de lo que vimos al principio del juicio, hace una representación, la ópera es para mí una joya, ¿no? Se puede conseguir en DVD. Akhenaten, pero cantan este himno es muy bonito, ¿no? Y ellos lo consideran como una pieza religiosa profunda dentro de la literatura egipcia. Bueno, Akhenaton, nos vamos a ir un poco más rápido, me imagino que poco tiempo. A la muerte de Akhenaton, pues ¿qué pasó? Pues es más, dicen que lo mataron, ¿no? Creo que todavía hay una carpeta abierta en la PGR. Y dicen que lo mataron justamente porque pues cambió todo, ¿no? O sea, destruyó, dejó salir mucha gente y todo esto. Y pues cuando muere empieza a haber un desorden ahí y quién va a seguir o van a regresar con Atón, con Amón, o se regresan con Atón. De hecho, aquí hay muchas historias alrededor de Akhenatón. Muchos dicen que incluso Akhenatón fue Moisés, ¿sí? ¿Por qué fue Moisés? Porque él libera mucha gente. Bueno, no libera porque además en Egipto no se puede considerar, no existía la esclavitud en el sentido de los romanos y los griegos, no tenían posesión. Lo que pasa es que a los campesinos, mientras no cosechaban, tenían épocas, porque ahí viene la inundación del Nilo, los obligaban a trabajar en construcciones, por eso hay tantas construcciones, ¿sí? Los obligaban a trabajar, pero no eran esclavos en el sentido de que eran propiedad de alguien. Y él los dejó ir a muchísima gente. Y de hecho es la única referencia egipcia donde sale mucha gente de Egipto. Y hay gente que piensa que justamente esa fue la salida de los judíos de Egipto y que se fueron a Canaán. Hay quien dice, Freud entre ellos, un cuate que se llamaba Sigmund Freud, dice que no era Akhenatón, sino que era alguien que estaba subordinado a Akhenatón, que fue el que se llevó a un grupo de personas y son los que fundan la iglesia. Pero ahí se fundan la religión judía. Pero aquí hay varios nexos que son muy interesantes. Primero, monoteísta, ¿sí? Los judíos, la religión judaica se considera como la primera religión monoteísta. Y pues sí, es la primera que nos llegó hasta la fecha, ¿sí? Pero antes a lo mejor hubo otras, por ejemplo, Akhenatón. Salen de Egipto, ¿sí? Y salen un grupo grande de Egipto. Entonces, aquí lo pueden considerar o no. Muchos consideran a Moisés que estuvo en la época de Ramsés II. Ramsés II es poco después de esto, es de la dinastía 19. Estamos viendo la dinastía 18, ¿sí? Entonces, ¿cuándo estuvo Moisés? ¿Cuándo fue la salida de los judíos? En la historia egipcia no existe. Existen muchas referencias de cuestiones que aparecen en la Biblia que ya estaban escritas mucho antes en la cultura
en la cultura egipcia. Por ejemplo, el abrir el Mar Rojo para que crucen los egipcios, los judíos, y después se inundan, lo vimos en la película, pues está en la película, pues yo creo que es cierto, ¿no? Entonces, existe un papiro muchísimo tiempo antes, creo que es en la dinastía 2 o 3, que a una princesa se le cae su collar en el lago del Fayum, el que aparece muy cerca del delta. Y entonces un sacerdote hace una oración y abre las aguas del lago, muy parecido, para encontrar el collar. Y después lo vuelve a cerrar, ¿no? Entonces hay muchas cosas parecidas. Esto puede parecer un poco irreverente, pero bueno. ¿Qué es lo que pasó con Akenatón cuando muere? Hay otro faraón que ahí dicen que no existe, que se llamaba Semencara, y Ka, otra vez Ka, el alma, Ra, ¿sí? Y dicen que era hermano de Akenatón, pero él no hizo gran cosa, duró muy poco tiempo en el poder, 4 años, y hay quien dice que no existió, hay quien se brinca este faraón, ¿sí? En todo caso, vamos a verlo, el que sigue, y ese se llamaba primero Tutanhatón. ¿A quién creen que sea este? Tutankamón, ¿sí? Cambió, ¿qué le hicieron a Tutanhatón? Cuando era muy niño, llegó al poder. Primero, ¿quién era él? Hay quien dice que era hijo de Akenatón, hay quien dice que no era hijo, que era pariente, pero no era hijo. Lo que sí es casi seguro que no era hijo de Nefertiti, ¿sí? Y se casó con la tercera hija de Akenatón y Nefertiti. ¿Se acuerdan que tenía 6 hijas? Se casó con la tercera. Hay quien dicen que Semencara se casó con la segunda, pero a mí no me invitaron a la boda, ni siquiera en Guatemala. Y entonces, a muy corta edad, él llega a ser faraón, ¿y qué es lo que hacen? Lo empiezan a presionar para que regrese a Tebas y que regresen con Amón. Y entonces se cambia el nombre y vuelve la religión politeísta. Y su nombre lo cambian de Tutanhatón a Tutankamón, ¿sí? Eso fue el gran hecho de Tutankamón. Y otro hecho que si alguien habla de faraones egipcios, casi van a decir el primero que nos llega a la memoria es Tutankamón. Fue gobernante durante muy poco tiempo, en su época lo que hizo fue regresó a la religión politeísta, dejando la monoteísta. Y otro gran hecho, eso no fue lo que hizo en su vida, que se descubrió en Carter en principios del siglo pasado, un poquito, creo que fue en el 2030, descubren la tumba intacta. Entonces se encuentran todo un tesoro enorme, ¿no? Si alguien ha visitado el Museo del Cairo, pues uno ve que es una cantidad de piezas enormes, preciosas. Y cuando uno ve la tumba, no sé si les pasó, si a los que han ido, dicen, pues ¿cómo le hicieron para que cupiera todo eso, ¿no? Pues la tumba es muy chiquita y bastante pobre en el Valle de los Reyes, enfrente a Luxor. Pero encuentran todo eso. Entonces, por eso se volvió tan famoso Akenatón, Tutankamón. Entonces regresa y también su muerte, también tenemos la carpeta abierta porque no hemos sabido todavía quién fue, cómo se murió, ¿sí? Y esta es la ciudad, actualmente la ciudad de Ajetatón. ¿Qué ven ahí? Bonito, ¿no? Pues totalmente destruido. La destruyeron desde el principio, quedan pequeños restos, pequeños fragmentos en el suelo, nada más. Está un poco más al norte de Tebas, ¿sí? Bueno. Entonces Tutankamón muere muy joven y ahí se casa con su esposa. Ahí, si se acuerdan, era el papá de Nefertiti. Y la hija de Nefertiti, Akenatón, se casó con Tutankamón.
Entonces, cuando muere Tutankamón, toma el poder ahí, que era el sumo sacerdote de Amón, y se casa con la esposa de Tutankamón, que casualmente era su nieta. Claro, tenía ya varios hijos y varios añitos, ¿sí? Y regresa al politeísmo y ahí, como sumo sacerdote, pues, está muy contento, porque además de ser el sumo sacerdote, asume su poder como faraón. Él duró de 1327 a 1324, relativamente poco, y el que le sucede es Horemheb, ¿sí? Horemheb era el general, o sea, ¿se acuerdan? Yo decía los tres grandes poderes que son, en casi todas las culturas existe: el gobierno, lo militar y lo religioso. Y Horemheb lo sustituye. Horemheb en particular era devoto de Horus. Horus es el halcón, y aquí lo vemos una representación, Horemheb, muy cuate de Horus, ¿sí? Y con eso termina la dinastía 18. Cuando él termina, pues empieza la 19, obviamente, y ahí empiezan los Ramsés, ¿sí? Cuando él termina, pues ya no quedaba nadie de la rama, bueno, sí quedaban, pero escondidos, ya no era una línea directa, ya todo había desaparecido. De hecho, el que lo desapareció en realidad fue Akenatón. O sea, Akenatón, desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista cultural, fue extraordinario, pero acabó con todo lo que habían logrado los anteriores, por intentar implantar, dar libertades, muchas cosas, ¿sí? Bueno, con eso termina mi presentación, ¿sí? Pues preguntamos aquí a la audiencia en Salón Sidón si hubiese alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer en este momento a nuestro ponente Jorge Lecumberri. Te paso, perdón, pásola. Gracias. Jorge, muchas gracias por la plática, estuvo magnífica. Yo quiero preguntarte un poquito de la dinastía 19, de Ramsés II y la fundación de Abu Simbel, y que cambiaron a Abu Simbel de lugar. ¿Podrías darnos algo, decirnos algo de ahí? Gracias. Bueno, Ramsés II, el segundo faraón de la dinastía 19, fue una persona, un gran militar. Siguió manteniendo las fronteras hacia Canaán y hacia el sur sobre todo, y él luchó mucho en el sur, a Nubia, lo que se llamaba Nubia, lo que ahora es Sudán, más allá de las que llaman cataratas, ¿no? Las cataratas son como de este tamaño, o sea, me esperaba como las del Niágara, pero pues, son como de medio metro, ¿sí? De altura. Y él crea uno de los monumentos funerarios más impresionantes, ¿sí? Comparable definitivamente con las pirámides. Las pirámides son de la dinastía sexta, más chica, pero con una precioso, realmente es precioso. ¿Qué es lo que pasa cuando hacen la presa de Asuán? La tienen que inundar, y eso era terrible. Y entonces, ¿cómo se llama de la cultura de la ONU? ¿Cómo se llama el organismo de la cultura de la ONU? Fue el que... UNICEF, ¿no? UNESCO, la UNESCO, no, la UNICEF es en México. La UNESCO paga el traslado piedra por piedra para rescatarla, ¿no? Y actualmente para visitarla, bueno, no sé si actualmente, en la época que yo fui, había que tomar un avión desde Asuán, que es ya muy al sur, ya prácticamente con la frontera con Sudán, ¿no? Y pues hay que visitarla un ratito. Y es extraordinaria desde el punto de vista artístico, arquitectónico y astronómico, porque entra, como es muy parecido a lo que tenemos en México, ¿no? En cierto momento el rayo del sol entra y ilumina la cara de Ramsés II, ¿sí?
No conozco mucho más de Ramsés II, pero sí ir a Abu Simbel, por supuesto que vale la pena, ¿no? Creo que ustedes, por lo que veo, han visitado y tomaron el avioncito, no sé si fue en avioncito o no, o avionzote más bien, si no es un avioncito, ¿sí? Para mí es una de las experiencias más interesantes, ¿sí? Pero es ya dinastía 19. Y todavía en dinastía 18, 19 y 20 es el imperio grande. Después empieza a decaer, ¿sí? No sé, ¿alguna otra pregunta? Sí, de la tumba de Tutankamón, que está en el Valle de los Reyes, Sí. ¿fue descubierta por casualidad? No, era un arqueólogo, Carter. Se llamaba Carter y no fue descubierta por casualidad, estaban buscando algo ahí y en un momento dado, bueno, sí, dieron con una entrada, no esperaban ese tipo, y el recinto es muy pequeño. Yo no sé cómo ocupé, o sea, cuando yo vi el tesoro que había ahí, es gigantesco. ¿Cómo ocupa ahí? Pues para hacer maletas deben ser muy buenos, pues si logran acomodar de esa forma, es extraordinario, ¿no? No fue descubierto por casualidad y después Carter murió unos cuantos años después de esto y varias personas que entraron a esa tumba también murieron, entonces decían que era la maldición de Tutankamón. Yo no creo eso, pues yo creo que bueno, todas las personas que descubrieron eso el día de hoy están muertos, porque esas más de 100 años, entonces supongo que si tenían 20 y tantos años ya no están vivos el día de hoy, pero bueno, es un poco, no lo sé, hay quien habla de la maldición de Tutankamón. De hecho, sí había en las tumbas, ponían en la entrada maldiciones, porque justamente querían proteger la momia. Desde luego, la mayor parte, más que las momias no interesaron mucho. Las momias, bueno, si ustedes han visto el tesoro que había en esa tumba tan pequeña, y además vivió muy pocos años, Akenatón, Tutankamón ha de haber muerto como a los 20 años, ¿no? Y aquellos que vivieron 60, 70 años, pues imagínense el tesoro que han de haber tenido. Entonces los que profanaron esas tumbas, que a pesar del letrero, lo que pasa es que el letrero estaba en egipcio, como no saben leer egipcio no había problema. Y entonces lo que sacaron fueron todos los tesoros. De hecho, bueno, todavía el día de hoy, que es una de las cosas que yo decía, ¿por qué atrae tanto la cultura egipcia? Es que el día de hoy hay una enorme cantidad de piezas arqueológicas en muchos museos. Hay 3 grandes museos, creo yo que son los 3 más grandes, que tienen salas gigantescas, que es el Museo Metropolitano en Nueva York, el Louvre en París y el Museo Británico en Londres, evidentemente. Pero hay muchos, ¿no? Por ejemplo, que yo tuve la oportunidad de visitar en alguna ocasión, el Charlottenburg, que era que estaba en el Berlín, bueno, yo cuando fui a Berlín todavía existía el muro. Era un museo chiquito que tenía piezas, bueno, tiene la cabeza, el busto de Nefertiti, tiene la cabeza verde de Ptolomeo y demás, ¿no? Nefertiti, de hecho, no la sacan de Alemania porque hay un problema legal, porque pues los egipcios dicen que es de ellos, los alemanes dicen que es de ellos y pues no la sacan no vaya a ser que por ahí se pierda, ¿sí? O que por alguna cuestión legal se vaya a quedar. ¿Sí? ¿Hay alguna referencia en la Biblia que tome este hecho de que pudiera haber sido Moisés? ¿O nada más está en las referencias de los egipcios? No, bueno, Moisés está en las referencias de la Biblia, supuestamente es hija de una hebrea, y lo deja en el Nilo, lo encuentra la hija del faraón y lo crían como egipcio, pero era hebreo. Y bueno, y hay toda una historia ahí que bueno, cómo se va dando cuenta que él es judío y después libera. Esa es la historia judía. En la historia egipcia, y hay mucho escrito en la historia egipcia, tanto en papiros, claro, el papiro no era tan fácil. O sea, aquí vemos, no era como el papel ahorita, no había papelerías donde podías ir a comprar tu cuaderno escribe con 100 hojas de papiros rayados, ¿sí?
pero pero no hay ninguna referencia ni de una salida masiva de personas más que la de Akenatón, ni que hubiera un Moisés o que alguien pusiera las plagas de Moisés. Todo eso no aparece en ninguna parte de la historia de Egipto, ¿sí? Entonces, intentando juntar las dos, bueno, yo soy bastante liberal, me encanta la Biblia, se me hace un extraordinario libro, pero lo leo un poco liberal, ¿no? A lo mejor no estoy diciendo lo correcto, pero a mí se me hace que fue Akenatón, ¿no? O alguien que lideró a las personas que se salieron, y que la religión judía viene del monoteísmo de Akenatón. Lo que pasa es que esto, para alguien muy católico, muy judío, pues va a decir, pues ¿cómo? ¿Nos venimos de ahí? Pues ¿por qué no? Digo, a mí la verdad la figura de Akenatón es una de las figuras históricas más interesantes, mucho más que Ramsés II, porque Ramsés II era un guerrero, era un filósofo. Como que me gusta más la filosofía que la guerra, ¿sí? La cultura que la milicia. ¿Sí? Bueno, no sé si ya dije cosas que no debía, ¿no? Bueno, ya. Pues muchas gracias, Jorge. Los que no sabemos de la cultura egipcia, para nosotros fue una gran lección. Y bueno, pues quiero agradecerte en primer lugar tu participación aquí en Centro Libanés, convocado por la Asociación de Caballeros Mexicanos Libanés Al-Fursan. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer la presencia de Jorge Serio, nuestro director de asociaciones, agradecerle a través de ti, Jorge, a Michel Curi, presidente de Centro Libanés, quienes estuvieron aquí presentes acompañándonos en esta charla. Pues les agradecemos su presencia, y a todos quienes estuvieron a través de Zoom, y bueno, pues todo el equipo de Centro Libanés, comandados por Lili Moreno, muchas gracias. Siempre esto es posible gracias a Lili y a todo su equipo de trabajo. Así es que esta fue nuestra última conferencia 2021. Ya nos veremos el próximo año. Pues realmente Al-Fursan cierra con esta conferencia, así es que pues y casualmente abrió con la primera, entonces así es, cerramos, abrimos y cerramos. La primera conferencia también fue de Al-Fursan, y perdón, pero hay que decirlo y fuerte, es una asociación muy, muy activa en Centro Libanés, no nos deja ni un mes sin ninguna conferencia, todas muy interesantes. Tocayo, muchas gracias. La tuya fue un cierre excelente porque nos deja muy buen sabor de boca. Conocimos pues, de la historia de Egipto, que es muy grande, pero nos diste un poquito de lo que es Egipto, que es maravilloso. Y muchas gracias a todos, y muchas gracias a Al-Fursan, que no me cansaré de decir, porque yo también me honro en ser caballero honorario. Y gracias caballeros, y que sigan el año que entra así de activos, para que nos sigan entreteniendo, porque lo necesitamos, distraernos mucho, porque esta época nos ha dejado un poco tristes a muchos. Entonces con esto matamos un poco el tiempo. Muchas gracias.